Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo en el que vamos a hablar sobre sumas infinitas. ¿Y qué es eso de una suma infinita? Pues una suma infinita no es ni más ni menos que una suma de infinitos términos. Muchos pensaréis que al sumar infinitos términos obtendremos el valor de infinito, porque si estoy sumando muchos términos y sin parar, pues no es posible que pueda obtener otro valor distinto de infinito. Pues nada más lejos de la realidad, veréis que existen conjuntos de números que al sumarlos dan como resultado un valor numérico que no es infinito. Vamos a definir primero qué es una suma infinita. Llamamos suma infinita de una progresión geométrica a la suma de todos sus términos y lo denotaremos por S. ¿Qué ocurre? Que no siempre se va a poder realizar esa suma, y para ilustrarnos cuándo se puede y cuándo no se puede, tenemos esta proposición que nos dice que si tenemos una progresión geométrica de la forma a sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1, tenemos los siguientes casos. Si la razón está entre menos 1 y 1, la suma infinita se puede calcular y tiene por valor s igual a sub 1 partido de 1 menos r. Si r es menor que menos 1 o r es mayor que 1, la suma infinita tiene valor infinito, es decir, lo que nos suponíamos de origen, que si sumo infinitos números, pues me tiene que dar infinito. Y finalmente, si r es menos 1 o r es igual a 1, normalmente la suma o no se puede calcular o da infinito. Bien, pues nos centraremos nosotros en el caso en el que sí se puede realizar la suma infinita, que es el primero, es decir, cuando la razón se encuentra entre menos 1 y 1, sin llegar a ser ni menos 1 ni 1. Para ello, vamos a ver este ejemplo que nos va a ilustrar cómo se calcula esta suma infinita. Nos dice, calcula la suma infinita s igual 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más puntos suspensivos. En primer lugar, vamos a comprobar si es progresión geométrica. Cogemos el primer término, que es a sub 1, y la razón, que es un medio. Para comprobarlo, lo que tenemos que hacer es dividir un término entre el anterior. Es decir, el primer término será el 1, el segundo un medio, el tercero un cuarto, el tercero un octavo. Pues lo que tenemos que hacer es dividir un medio entre 1, que nos da un medio. Un cuarto entre un medio, que también nos da un medio. Un octavo entre un cuarto, que también nos da un medio. Por tanto, si para los términos que estoy viendo se cumple que es progresión geométrica, ya que la razón que obtengo al dividir términos consecutivos es siempre la misma, pues puedo presuponer que para el resto de términos se verificará lo mismo sin tener ningún problema en el cálculo. Entonces, una vez conocido eso, pues verificamos que la razón está entre menos 1 y 1, de hecho en valor numérico es 0,5, y podemos calcular la suma infinita, que tendrá por valor pues s igual el primer término, que es 1, partido de 1 menos la razón, es decir, 1 menos 1 medio. Esto nos sale 1 dividido de 1 medio, o lo que es lo mismo, 1 entre 1 medio, es decir, 2. Y con esto tenemos sumada la suma infinita que teníamos ahí, viendo que realmente obtenemos un valor que no es infinito. Como podéis ver, la suma es 2, por muy sorprendente que pueda parecer. Vamos ahora a ver unos cuantos ejemplos en los cuales vamos a calcular otras sumas infinitas. Vamos con ellos. Tenemos aquí el primero de los ejemplos en el que tenemos que hacer la suma infinita que empieza por 1 más 1 tercio más 1 noveno más 1 partido 27 más 1 partido 81. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si es progresión geométrica. Lo escribimos, veamos si es progresión geométrica. Y para ello lo que vamos a hacer es ir dividiendo un término entre el anterior. Si divido el término 2, que es 1 tercio, entre 1, pues lo que obtengo es 1 tercio. Dividir entre 1 siempre da el número que estoy dividiendo. Si divido el tercer término, que es 1 noveno, entre el segundo término, que es 1 tercio, lo que obtenemos son 3 novenos, que al simplificarlo nos proporciona 1 tercio. Es decir, de momento se va cumpliendo. Si cogemos el siguiente, que es 1 partido por 27, y lo dividimos entre su anterior, que es 1 noveno, pues obtendré 9 partido por 27, que al simplificarlo entre 9
nos da como resultado nuevamente 1/3. Y finalmente, si dividimos 1 partido 81 entre 1 partido por 27, obtenemos 27 partido 81, que al simplificar entre 27 nos proporciona por valor 1 partido por 3. Como podéis observar, en todos los casos hemos obtenido el mismo resultado y podemos afirmar que la razón es 1/3. Y ahora verificamos que la suma puede hacerse. ¿Cómo? Pues viendo que la razón está entre -1 y 1, que es algo evidente. Entonces, como -1 es menor que 1/3 y menor que 1, la suma infinita puede calcularse. ¿Y cómo se calcula? Pues la suma será el primer término, que sería el primer sumando, 1, partido de 1 menos la razón, y en esta ocasión la razón es 1/3. Haciendo las operaciones, esto da 1 partido de 1 se puede poner como 3/3, colocándolo con mínimo como múltiplo, menos 1/3. O lo que es lo mismo, 1 partido de 3/3 menos 1/3, 2/3. Y esta operación es lo mismo que darle la vuelta a la fracción que está en el denominador, 3/2, que si no estáis conformes con este procedimiento, la barra de fracción más principal es esta, por tanto tendría que hacer 1 dividido de 2/3. Aquí tendría que ponerle un 1 y diría 1 por 3 son 3 y 1 por 2 que son 2. A fin de cuentas, el resultado que ya habíamos obtenido. Como podéis ver, una suma de términos infinitos que da como resultado 3/2 o, en número decimal, 1,5. Vamos ahora a ver el segundo de los 4 ejemplos que vamos a ver en este vídeo. En este segundo ejemplo B tenemos que hacer la suma de 1 más 1/10 más 1 partido por 100 más 1 partido por 1000, puntos suspensivos. Antes de ver cómo se resuelve, te invito a que lo intentes tú. Ya has visto 2 ejemplos, el de la presentación y el que acabamos de hacer, de modo que inténtalo, como ya te he dicho, y cuando lo hagas, compruebas si te sale lo que a mí. Vamos a resolverlo. En primer lugar, vamos a ver qué es geométrica. Veamos qué es geométrica. Y para ello, pues el mismo procedimiento. El segundo término, que sería 1/10, lo divido entre 1. Esto sale 1/10. El tercer término, que es 1 partido por 100, lo divido entre el segundo, que es 1/10. Esto me sale 10 entre 100, que es 1/10. De momento va cuadrando. El último término que conocemos, que es el cuarto, es 1 partido por 1000. Lo divido entre el tercero, que es 1 partido por 100, y esto nos sale 100 partido de 1000, que simplificando los ceros, pues nos da como resultado 1/10. Por tanto, todo parece indicar que la razón es 1/10. Y como podéis comprobar también, este resultado está entre -1 y 1 y por tanto la suma puede calcularse. Como -1 es menor que 1 partido por 10 menor que 1, la suma infinita puede calcularse. Y entonces la expresión será S igual 1 partido de 1 menos la razón. Y la razón en esta ocasión es 1/10. 1 partido por 10. Entonces, hemos colocado aquí el primer término, la razón aquí en la fórmula, hacemos las operaciones y obtendremos el resultado. Dejo el 1 arriba, el 1 se pone como 10 partido por 10, menos 1 partido por 10, y esto será 1 partido de 9 partido por 10, y al igual que hicimos en el ejemplo anterior, el hecho de dividir 1 entre una fracción significa darle la vuelta a la fracción del denominador. Por tanto, esto es 10 partido por 9, que es el resultado que estábamos buscando. Por tanto, el resultado de esta suma infinita es 10 partido por 9. Vamos ahora a ver el tercero de los ejemplos. En este ejemplo nos dice que calculemos el valor de 9,9999, es decir, 9,9 periódico,
a través de una suma infinita de una progresión geométrica. Las expresiones periódicas en las cuales la cifra que se repite es un 9 son bastante curiosas porque, como veremos después de realizar el cálculo, provocan que el resultado no sea un número periódico, sino un número exacto. Es curioso, pero es así. Vamos a ver cómo se resuelve. Bien, pues lo primero es darnos cuenta de que 9,999, etcétera, se puede poner como 9 más 0,9 más 0,09 más 0,009 más 0,0009 más y así sucesivamente. Cada uno de estos números se puede colocar como una fracción. El primero no, porque es un número entero, pero 0,9 sí se puede poner como 9 partido por 10. 0,09 sí se puede poner también como 9 partido por 100. 0,009 se puede poner como 9 partido por 1000. Y este último se puede poner como 9 partido de 10.000. Y así sucesivamente. Se podrían poner todos los demás como 9 partido por una potencia de 10. Visto de esta manera, ya se nos parece a los ejemplos que hemos hecho anteriormente y se puede intentar ver si es geométrica y en caso de serlo y tener razón entre menos 1 y 1, realizar la suma infinita que será el resultado de este número. Que como veis tiene que ser finita porque el 9,9 periódico es un número finito, no es infinito. Entonces, lo primero vamos a ver si es geométrica. Veamos si es geométrica, con tilde. Bien, pues el segundo término es 9 partido por 10. Si lo divido entre el primero, pues me va a salir 9 partido de 90, es decir, 1 partido por 10. Si divido el tercer término, que es 9 partido por 100, entre el segundo, que es 9 partido por 10, pues me va a salir 90 partido de 900. Es decir, al simplificar también me sale 1 partido por 10. Si divido el siguiente término, que es 9 partido por 1000, entre 9 partido por 100, pues me sale 900 partido de 9000. Que al simplificar, pues también me sale 1 partido por 10. Y finalmente, si divido 9 partido por 10.000 entre 9 partido por 1000, obtenemos 9000 partido de 90.000. Que al simplificar, pues también nos sale 1 partido por 10. Es decir, en todos los casos he obtenido el mismo valor, lo cual significa que estamos ante una progresión geométrica de razón 1 partido por 10. Hacemos una llave aquí y decimos que la razón será 1 partido por 10. Entonces, como menos 1 es menor que 1 partido por 10 y menor que 1, la suma infinita puede calcularse. ¿Y cómo la calculamos? Pues con la fórmula. La suma será el primer término, que es 9, dividido de 1 menos la razón. Esto es 9 partido de 10 partido por 10, menos 1 partido por 10, y esto nos sale 9 partido de 9 partido por 10, o lo que es lo mismo, 9 dividido entre 9 partido por 10, que nos sale 90 partido por 9, es decir, 10. Como veis, el resultado del cálculo de este valor periódico resulta ser justamente el entero superior, como ya os había adelantado al principio. Parece sorprendente, pero realmente 9,9 periódico es en realidad 10. Y vamos ahora con el último ejemplo, que tiene una ligera variación con respecto a este, para que veamos todos los casos que se nos pueden presentar. Vamos con él. En este último ejemplo tenemos que calcular el valor de 4,33333, es decir, de 4,3 periódico.
a través de una suma infinita de una progresión geométrica. Lo primero que tenemos que hacer es la descomposición al igual que en el ejemplo anterior, porque 4,3 periodo se puede expresar como 4 más 0,3 más 0,03 más 0,003 más 0,0003 más puntos suspensivos, siguiendo reiteradamente con todas las cifras periódicas que tendría este número. Esto, como ya sabemos del ejemplo anterior, sería 4 más 3 partido por 10, más 3 partido por 100, más 3 partido por 1000, más 3 partido por 10.000, más puntos suspensivos. Y ahora tenemos que comprobar si esta secuencia es una progresión geométrica o no. Por tanto, divido el segundo término, que es 3 partido por 10, entre el primero, que es 4, y lo que obtengo es 3 partido de 40. Continuamos y divido 3 partido por 100, lo divido entre 3 partido por 10, y lo que obtengo es 30 partido de 300, que a simplificar me da 1 partido por 10. Y como podéis ver, no me da lo mismo, cosa que es un gran problema, porque parece que no vamos a poder hacer esto como una suma de una progresión geométrica. Sin embargo, si continuamos verificando la razón, llegaremos a lo siguiente. Si yo divido el siguiente término, que es 3 partido por 1000, entre 3 partido por 100, llegamos a 300 partido de 3000, es decir, 1 partido por 10. Aquí sí se está verificando. Y si hago 3 partido de 10.000, que es el siguiente término, dividido entre 3 partido por 1000, obtengo 3000 entre 30.000, o lo que es lo mismo, 1 partido por 10. Y podéis observar que en estos términos sí se está cumpliendo, no en el primero, pero sí este. Por tanto, desde aquí en adelante sí que tengo una progresión geométrica. Por tanto, esto se puede expresar como 4 más la suma de la progresión geométrica que empieza en este término y avanza hacia adelante. Por tanto, la razón aquí nos sale un décimo, que podemos ver que está entre menos 1 y 1, y decimos que como menos 1 es menor que 1 partido por 10 menor que 1, la suma infinita puede calcularse. ¿Y cómo la calculamos? Pues ese será el primer término, que, ojo, no sería este, sino este otro, porque esta parte que no cumplía que la razón fuera idéntica a la de los demás, lo tengo que separar. Es decir, esto irá por un lado y yo sumo todo esto. El primer término será 3 partido por 10. Pues lo escribimos. 3 partido por 10, así un poquito torcido. Dividido entre 1 menos la razón, es decir, 1 menos 1 partido por 10. Esto será 3 partido por 10 dividido de 10 partido por 10 menos 1 partido por 10. O lo que es lo mismo, 3 partido por 10 dividido de 9 partido por 10. Y haciendo la división de estas dos fracciones, llegamos a que esto es 30 partido de 90, que lo podemos simplificar quitando los ceros y dividiendo entre 3 a 1/3. Por tanto, lo que tenemos es que este número será 4 más esta suma que ya hemos calculado aquí y vale 1/3. Es decir, esto lo escribimos como 4 más 1/3. Haciendo el mínimo común múltiplo, esto será, poniendo denominador 3, 3 entre este 1 que está aquí escondido, son 3, por 4 son 12, y esta se queda igual. Es decir, este resultado es 13/3. Por tanto, esta suma realmente es 13/3.
Y con esto hemos terminado el ejercicio que espero hayas realizado tú antes de ver cómo se hace. Como podéis observar, lo que hemos conseguido con esto es escribir un número que era decimal periódico puro en fracción. Es decir, que esta es otra manera de escribir números decimales en forma de fracción, principalmente números decimales periódicos, porque los números decimales exactos tenemos un procedimiento bastante más sencillo que no involucra una suma de cifras infinitas. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido a calcular la suma infinita y que hayáis visto que no porque sumemos infinitos términos o números siempre vamos a obtener un resultado infinito. Os veo en el siguiente vídeo en el que seguiremos trabajando con progresiones geométricas. ¡Hasta luego!